Muy buenos días, un saludo cordial a todos los integrantes del semillero de investigación. Para quienes Buen no día, han, profe. eh, ¿alguien levantó la mano? ¿Alguien quiere decir algo antes de empezar? No, ahí están todos listicos. No, saludando, profe, nomás, buen día. Joan, bienvenido hermano, un abrazo y bendiciones. Para quienes no han visto clase conmigo, que veo que la mayoría son conocidos de vieja data, de harto rato en la universidad. Mi nombre es Jorge Iván Puerta Jaramillo. Yo soy tutor de la universidad desde hace ya 8 años, orientando asignaturas en metodología de la investigación, formulación de proyectos, consultoría empresarial y organizacional, geopolítica, varias asignaturas he orientado y he venido acompañando todo el tema de proyectos de grado desde hace ya un poco más de 4 años en la parte metodológica, es decir, en el desarrollo del marco lógico de su trabajo. Y en muchos casos, también acompañado desde el punto de vista técnico o temático. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente el trabajo de grado tendrá dos acompañamientos en el caso de que se requieran. Me hago entender, va a tener un acompañamiento metodológico que casi siempre se requiere. Es decir, necesitamos mirar si el objetivo quedó bien redactado, si el objetivo tiene coherencia con la pregunta formulada, si el objetivo tiene coherencia con el título. Entonces van a requerir un acompañamiento metodológico permanente. Y en aquellos casos donde se requiera el acompañamiento técnico o temático, pues deberán solicitarlo. Ahora, en el caso de ustedes que son de semillero de investigación, pues cada uno ya tiene asignado un director de proyecto de grado eh, o un director de investigación. Ya cada uno lo conoce y ya ha tenido contacto con cada uno de ellos. Entonces, este encuentro del día de hoy es para conocer los componentes metodológicos del documento final, pero yo sí quiero que empecemos por algo. Venga, que por acá llegó Ángela. Ángela, buenos días. Bienvenida, Ángela. Bueno, yo quiero que empecemos por algo. Primero, felicitarlos porque en términos de contextualización académica, ustedes escogieron la mejor línea de proyecto de grado, que es semillero de investigación. Pero les voy a ser muy sincero también, y el profe Villarreal lo sabe, escogieron la más compleja. Lo que quiere decir que este ejercicio demanda de ustedes mucho interés. Va a ser un poco escueto, un poco grosero. Yo aspiro a que todos ustedes, los que han escogido semillero de investigación, no lo hayan escogido por un arrebato de primer momento o, o en algunos casos porque hay algunas exoneraciones, es decir, como un escampadero, no. Sino que ustedes escogieron esta línea de semillero de investigación porque realmente tienen ese espíritu, porque ustedes ya lo saben, ustedes ya por ejemplo, se han reunido con sus directores de proyecto de grado, con sus directores de investigación, y ya se han dado cuenta que aquí hay que aplicar unas herramientas de trabajo de campo. Hay que aplicar unas herramientas de trabajo de campo, lo primero. Entonces, esto va a demandar mucho compromiso de ustedes. Yo quiero aquí públicamente felicitar al profe César Villarreal, porque verdad, hemos notado, y se ha notado en el último año, en los últimos 2 semestres, se ha notado un avance muy, muy significativo de nuestro SIMCAR, de nuestro semillero de investigación de la sede de Armenia. Cuando uno trabaja, como en el caso de la mayoría de ustedes, y estudia, pues ponerle a eso otro complemento, ponerle a eso otra arandelita, que es el tener que trasnochar haciendo consultas bibliográficas, el tener que dedicar un sábado o un domingo para ir a hacer una encuesta, eso es un valor agregado. Y esa era una de las cosas que más se nos había dificultado en Armenia,
para consolidar el semillero de investigación, la disponibilidad de nuestros estudiantes, muchas veces con muy buena voluntad, pero con mucha dificultad en el manejo del tiempo. Y gracias a la motivación que ha generado el profe de Villarreal, ha logrado despertar en todos ustedes ese espíritu investigador que todos los académicos debemos tener. Y hoy podemos decir, con el profe César y con los demás profesores que integramos el semillero, los que hacemos parte del semillero, podemos decir que ya tenemos unos productos de calidad y que ya tenemos con qué presentarnos en el Encuentro Nacional de Semilleros. En este momento hay unos 2 o 3 trabajos, diría yo 4 trabajos de muy buena calidad en redacción de estilo, de muy buena calidad y nivel investigativo y de muy buena presentación para poder llevar a Medellín y poder decir que el semillero Simcar, que es el nuestro, está funcionando. Entonces, primero que todo, bueno, felicitarlos. Antes de entrar en materia y empezar a compartirles el formato final, pues que ese es como el propósito de hoy, compartirles el documento del formato final e irles contando cómo se debe desarrollar cada ítem. Antes de eso, quiero decirles algo para que tengan mucha claridad. Muchos, inclusive cuando uno lee el libro de Roberto Hernández Sampieri o cuando lee el libro de César Augusto Bernal o de Méndez, uno ve la metodología de la investigación como eso, como un paso a paso, como una receta para hacer investigación. Pero realmente el concepto de la metodología de la investigación es un proceso de contextualización. Ustedes mismos lo tienen que sentir así. Es decir, ustedes mismos se tienen que dar cuenta que el tema que ustedes seleccionaron, más que pensar en que es el que va a ser ese su proyecto de grado, semillero de investigación en esa temática específica, más que eso, lo que ustedes tienen que pensar es que ese tema los tiene que llevar a reflexionar, los tiene que llevar a cuestionarse algunas situaciones, los tiene que llevarse a poner en contexto. Miren, nosotros como académicos, nosotros a veces desde las mismas universidades perdemos el norte. Y a veces nos dedicamos a tanta teoría, tanta teoría. Yo hablo mucho con mis estudiantes sobre eso. Nos metemos tanto en el concepto y en el desarrollo de la teoría que nos olvidamos un poco del mundo en que vivimos. Nos olvidamos, nosotros vivimos en el Quindío y muy pocos conocemos el Quindío, y cuando digo conocemos es todo su contexto. Por ejemplo, quienes se van a graduar como administradores de negocios internacionales, ¿qué tanto conocen el departamento del Quindío en el tema de balanza comercial, por ejemplo? En el tema de logística internacional. Los que se van a graduar como contadores públicos, venga, ¿qué tan contextualizado está el tejido empresarial del Quindío con la implementación de las normas internacionales? Los ingenieros de sistemas con el desarrollo tecnológico en el departamento. Es decir, cuando yo hablo de metodología de la investigación, si bien hay un método, si bien hay un paso a paso que se debe desarrollar para que el proyecto de investigación quede bien hecho, pues cuando yo estoy hablando de eso, estoy hablando de contextualización. Y entonces, yo por ahí quiero empezar. Voy a compartir 2 pantallas para que nos metamos en lo práctico. Listo. Alguien que de pronto me abra micrófono un segundito y me confirme que estamos viendo el primer pantallazo. Sí, profe. Listo, cielo, Dios le pague. Bueno, entonces, lo primero, ustedes ya están parados acá en este primer momento de la metodología de la investigación. Tranquilos que yo no me voy a extender mucho. Están parados en este primer momento de la metodología de la investigación. Es decir, ustedes ya concibieron la idea. ¿Qué es lo importante de concebir y seleccionar la idea? No es simplemente decir, este es mi tema. No. Frente a esa idea que ustedes ya seleccionaron o ese tema que ya concibieron, deben tener en cuenta 3 elementos fundamentales. El primero de ellos, la conceptualización. Es decir, venga, ese tema, ¿qué tan bien documentado está? ¿Qué tanta información hay en el medio? Y quise empezar por acá, porque antes de llegar a la presentación del documento Word, donde ustedes van a desarrollar su proyecto de grado,
Pues ese documento es un formato, ese documento es un modelo, nosotros le llamamos un protocolo en las universidades, un protocolo. ¿Por qué? Porque todos van a utilizar el mismo, un protocolo. Pero antes de llegar a ese protocolo yo debo tener claro estos elementos. Entonces, el primero de ellos es la conceptualización. Es decir, venga, ¿qué tan bien conceptualizada está esa idea? Porque ahí, entonces ya yo voy a empezar a medir tiempos, yo voy a empezar a identificar el alcance de la propuesta, voy a empezar a identificar el tipo el enfoque y el tipo de estudio que voy a realizar, el enfoque de investigación y el tipo de estudio, porque si es un tema que, venga, tiene muy poca información, entonces conceptualmente estoy frente a un estudio exploratorio, donde voy a tener que hacer mucho más trabajo. Entonces, lo primero es la conceptualización de la idea, es decir, qué tanta información hay en bases de datos, qué tanta información hay en las instituciones, qué tanta información hay en el medio, cómo está el estado del arte, es decir, qué tantos académicos han trabajado sobre ese tema, conceptualización. El segundo elemento se llama la contextualización. ¿Y a qué se refiere la contextualización? A la realidad. Es decir, ese trabajo que yo voy a desarrollar de investigación, ¿en qué entorno real tiene aplicabilidad? En el entorno empresarial. Y les cito ejemplos. Ayer revisaba con un grupo de semilleros de investigación que ya está a un puntico, ya está en revisión final del documento, un trabajo súper interesante, un trabajo sobre la logística internacional, el DFI, en el departamento del Quindío. Un análisis de logística internacional para el departamento del Quindío. Trabajo espectacular. Muy bien conceptualizado y muy bien contextualizado. Y viene el tercer componente. El tercer componente es la sinergia que ustedes tengan con la temática. A eso le llama Hernández Sampieri, que el tema llame la atención al investigador. Que el tema llame la atención al investigador. Entonces, los tres componentes son fundamentales. Ustedes ya seleccionaron su idea. Ahora revisen esos tres componentes. ¿Qué tan bien enmarcada está su idea bajo esos tres elementos? Que son conceptualización, contextualización, el entorno real y sinergia del investigador con la temática. ¿Qué tanto me identifico yo con ese tema de investigación? Y entonces, dicho esto, paso a revisar el documento para que empecemos a mirar el documento final, que también lo vamos a subir en plataforma para que todos ustedes lo tengan y empiecen a desarrollar la propuesta. Cielo, un favor, ahí apareció un documento Word, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a ir, les decía, no, esta charla no es demasiado larga, para no cansarlos mucho, vamos a ser muy prácticos. Entonces vamos a ir intercalando las dos presentaciones, la presentación del documento y la parte conceptual de la metodología, ¿ya? Entonces, métanse en las cabecitas. Metodología, si bien es un paso a paso, es un método, no hay que verlo simplemente como una receta, sino como un modelo de aprendizaje. De hecho, dentro del contexto pedagógico, le llamamos investigación formativa a este modelo. Bueno, entonces lo que ven ustedes acá es el documento final con el cual ustedes van a empezar a trabajar y van a empezar a desarrollar su propuesta. Ese documento, ojo que yo a veces me toca decir cosas que suenan como bobaditas, pero tengo que decirlas. Aquí dice título de la propuesta y en la parte de abajo hay un comentario entre paréntesis. Ojo que tanto vamos a ver este resaltadito, este título de la propuesta y este comentario, pues desaparecen de ahí del documento. Ahí lo que va es, como su nombre lo indica, simplemente el título de la propuesta. Estamos hablando de la portada. Luego venimos a nombre de estudiantes, pues también esto vuela, eso sale de ahí. ¿Y qué va ahí? Va el nombre de cada uno de ustedes. Y ojo con lo siguiente. Aquí en la parte de abajo, entre paréntesis, dice incluir el último título obtenido. Ojo, título de formación propedéutica de educación superior. Me hago entender, a partir de tecnólogo. Entonces, muchos de ustedes ya son tecnólogos
en gestión logística, tecnólogos en gestión tributaria, tecnólogos en gestión contable, tecnólogos en administración, o ya alguno de ustedes tendrá un título profesional. Entonces pone el nombre y bajito el último título obtenido. Luego, en la parte final de la portada, tenemos los datos de la universidad. Muy sencillo. Ojo, donde dice el nombre del programa, pues lo que van a escribir es, como su nombre lo indica, el programa de formación académica. Ingeniería de sistemas, administración de negocios internacionales, administración de empresas, contaduría pública. Fecha de presentación, pues la fecha tentativa en la que se va a entregar el documento. Normalmente pone el mes y el año. Abril, mayo 2020. Bueno. Luego viene un segundo componente. Ojo que normalmente lo que nosotros decimos es el trabajo se debe presentar en normas APA. Pero realmente las normas APA aplica, yo diría, para un 95% del documento. ¿En qué sentido? En el sentido de la redacción de estilo. Es decir, las citas bibliográficas, que es el respeto de derechos de autor, y una gran mayoría de los componentes de la estructura del documento. ¿Y por qué hago la referencia? Porque si ustedes van y miran, van y buscan en internet ahora, o los que ya saben manejar muy bien las normas APA, me van a decir, venga, puerta, pero es que en normas APA no hay contraportada, y tienen razón. Esto es un protocolo que adoptó la universidad. Entonces, por consiguiente, se aplica de la manera como está ahí. ¿Cuál es la diferencia de la portada con la contraportada? Mire que tiene el título de la propuesta, nombre de los estudiantes, y aquí aparecen los dos componentes diferenciadores. El primero, en la contraportada debe ir el nombre de su director de investigación o su director de proyecto de grado. Entonces, tutor o asesor. Héctor Molina, con el nombre completo. Averigüe el nombre completico con los dos apellidos y los dos nombres. Y luego, ojo, después del nombre de su asesor, deberá ir esta frasecita. Todos. Trabajo de grado para optar al título de contador público, administrador de negocios internacionales, administrador de empresas, ingeniero de sistemas. Lo demás sigue siendo igual. Datos de la universidad y todos los demás. Luego viene una página con un componente que es obligatorio que vaya en los trabajos de grado y que de alguna manera debería ser para rayar, es decir, donde el jurado debería poner sus observaciones, pero en el caso nuestro, ya en el caso de todas las universidades, eso ahí es como de bonito, porque realmente las observaciones del jurado, el día que ustedes hagan su ponencia, escuchen la palabra que acabo de decir, ponencia. Ustedes tienen, los que están en semillero de investigación, tienen un componente adicional o un componente diferenciador con los demás proyectos de grado. Los demás estudiantes que elaboran proyecto de grado por las otras líneas, como proyecto aplicado, como investigación dirigida, que no va vinculada al semillero de investigación, plan de empresa, práctica empresarial, ellos la sustentación la hacen en una audiencia privada, es decir, frente a un jurado conformado por 3 o 4 docentes y nuestra coordinadora y nuestra directora. Pero en el caso de ustedes, que son de semillero de investigación, tienen dos opciones. Una, hacer ponencia, todos harán ponencia. ¿Y la ponencia qué es? Es una audiencia pública donde asistirá mucha gente. Por ejemplo, nosotros hemos hecho 2 ponencias acá en Armenia con un promedio de 60, 70 personas en el auditorio. Esa ponencia podrá ser en Medellín, en el Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación. Para que eso suceda, ¿qué tiene que pasar? Primero, pues que el trabajo sea de excelente calidad. De hecho, todos tienen que ser de excelente calidad. Y lo segundo, que el trabajo sea aceptado por Medellín, que sea aceptado por la Dirección de Investigación de nuestra sede principal en Medellín. Entonces, los que sean aceptados, pues harán su ponencia en Medellín y, lógicamente, el auditorio es mucho más amplio porque es un encuentro nacional de semilleros de investigación.
Los que no hagan ponencia en Medellín deberán hacerla y nos corresponde a nosotros, con el profe César a la cabeza, nos corresponde organizar el panel o el foro acá en nuestro auditorio para que hagan la ponencia ante un público, es decir, una ponencia abierta. Ahí vamos aclarando situaciones. Y ese día, lógicamente, ahí estará su jurado calificador, que seremos 3, 4 profesores, nuestra coordinadora y nuestra directora de sede. Bueno, luego aparecen en el documento protocolario, aparecen 2 componentes que son opcionales. Es decir, el que los quiera los desarrolla, los deja ahí, el que no, pues no. ¿Qué es lo que pasa? Que eso le da un carácter humano al documento, le da un carácter humano, el usted poder decir, bueno, ¿a quién le dedico todo este esfuerzo? ¿A quién le dedico todo este esfuerzo? Ojo que la mayoría de ustedes están trabajando en grupo. La dedicatoria es algo muy de las entrañas de cada quien, es muy personal. Entonces la dedicatoria podrá ser un parrafito pequeño o una frase pequeña por cada uno de los integrantes del grupo. A mi madre con cariño y debajito Jorge Iván. Ahorita poner el nombre completo, Jorge Iván. Otros ponen un parrafito mucho más amplio, pero sí hacerlo de manera individual. Luego tenemos el componente de agradecimientos, que también es opcional. Y el de agradecimiento sí puede ser más colectivo. Y es muy común lo que se utiliza. Por ejemplo, la mayoría profesamos alguna fe religiosa. Entonces, la mayoría empiezan, damos gracias a Dios por esta oportunidad de crecer en nuestro proceso de formación profesional y personal, a nuestras familias. Entonces, ese sí puede ser más colectivo y también puede ser un párrafo. Repito, no es obligatorio. Luego vamos a encontrar el componente de resumen, que es un componente de redacción de estilo. Como su nombre lo indica, es una breve presentación de lo que compile la idea del trabajo. Es decir, hacemos una pequeña entrada mencionando el tema. La logística internacional es necesaria para el desarrollo de los comercios en las ciudades, en los países, en el mundo. Este trabajo de investigación está enfocado a analizar todos los componentes de logística internacional en el departamento del Quindío. Es decir, un breve resumen del tema, qué se pretendía con el tema, qué herramientas se aplicaron y qué se encontró. Por eso el resumen no supera una página. No supera una página. Son 3 o 4 párrafos a lo sumo, donde los investigadores cuentan o compilan la idea final de investigación. Normalmente el resumen pues lo hace uno al final, cuando ya encuentra las conclusiones, cuando ya ha logrado desarrollar los objetivos y todo lo demás. Luego viene la tabla de contenidos. Lo que les mencionaba al comienzo, en el tutorial del profe Héctor Molina, ahí aparece clarito. Mire, una de las cosas con las que más se enreda uno a la hora de organizar el trabajo es cómo organizar la tabla de contenidos que quede bajo las normas APA. Él ahí en ese video le cuenta cómo hacerlo, cómo personalizar el orden de la tabla de contenidos y cómo hacer que usted la pueda estar actualizando permanentemente. Algunos de ustedes ya sabrán hacerlo, otros, los que no sepan, los invito a que antes de empezar a redactar vean ese video que vamos a compartir ahí en plataforma. Entonces, la tabla de contenidos se debe ajustar a las normas APA. Luego encontramos un índice de tablas. Recuerden, soy reiterativo, ese video va a ser fundamental. Recuerden que las tablas en APA tienen unas características, cómo se deben hacer. Por ejemplo, normalmente en Icontec una tabla se sube al documento tipo matriz, tipo matricial. En normas APA no. En normas APA solo irán las líneas horizontales, no habrán líneas verticales. Y recuerden que con respecto a la fuente, hay 2 tipos de fuentes en el tema de tablas. Una es la fuente interna, es decir,
fuente el autor, cuando usted es el que elabora la tabla. ¿Me hago entender? Usted está buscando información en varias instituciones, está buscando información del DANE, de la DIAN, del Banco de la República, y toda esa información usted la quiere compilar en una tablita. Entonces, allí la fuente es el autor, porque la hizo usted. Pero hay también fuentes externas. Cuando, por ejemplo, la tabla la traigo directamente del DANE, la encontré en la página del DANE y la quiero poner en mi trabajo. Entonces, ahí, en ese caso, sería una fuente externa. Entonces, nos vamos a la guía de la norma APA, cómo darle el nombre a esa tabla, el número de la tabla y mencionar la fuente. Entonces, repito, ese video, ojalá sea lo primero que hagan antes de empezar a rayar. Luego tenemos otro índice que es el de gráficas y figuras. Gráficas y figuras. Las gráficas pueden ser también de esas dos mismas fuentes. Normalmente, por ejemplo, cuando aplicamos encuestas o cuando aplicamos entrevistas que ameriten dentro de su análisis graficarlas, graficar el comportamiento de la respuesta, pues esa gráfica es de construcción propia, elaborada por el autor. Pero yo también podré encontrar, por ejemplo, si estoy midiendo el comportamiento de la informalidad en el Quindío y me encontré una gráfica de comportamiento temporal en el DANE y la quiero traer, entonces también es una fuente externa. Entonces podrá ser construcción propia o fuente externa y se deberá citar tal cual lo dice la norma APA. En el videito lo encuentra. Y ojo con lo siguiente, quiero hacer aquí un comentario muy respetuoso. Ojo cuando utilicen dentro del trabajo. Bueno, antes de seguir, quiero hacer claridad con este índice de gráficas y figuras. Como su nombre lo indica, ahí lo que aparece es el índice, es decir, el nombre de la figura o el nombre de la tabla y la página donde se encuentra. Algunos acostumbran, yo he visto, por ejemplo, el profe César acostumbra a hacer el índice de gráficas y en una paginita aparte el índice de figuras. Perfecto, y queda mucho mejor. Ojo, ¿por qué hago este comentario? Es un comentario tonto, pero debo hacerlo. Porque he encontrado trabajos donde los estudiantes, aquí donde dice índice de gráficas y figuras, pegan todas las gráficas o pegan todas las figuras. No, aquí lo que va es el índice. Es decir, él me indica en qué página está esa gráfica o esa figura. Y ojo cuando utilicen figuras. Cuando en el desarrollo del documento utilicen figuras, por favor, que sean figuras que le aporten al desarrollo del documento, que le aporten al cumplimiento de los objetivos específicos. Es decir, que dentro del trabajo realmente digan algo. ¿Por qué hago este comentario? Lo voy a citar con un ejemplo. Hace unos meses revisé un trabajo de grado X y el trabajo era enfocado a liderazgo. Y empecé a ver que el documento estaba lleno y lleno. Yo digo que tenía, no sé, unas 60, 70 figuras. Pero eran todas las figuras descargadas de Google, que entre otras cosas también hay que referenciarlas. Hay algunas páginas donde las figuras son gratis y no hay que citarlas. Se pueden utilizar sin ningún problema. Hay otras que obliga a citar. Y entonces les decía, encontré el trabajo lleno de figuras, pero yo veía que eran, perdónenme la expresión, eran muñequitos, que no aportaban nada al documento. Por ejemplo, la persona empezaba diciendo, ¿qué es liderazgo? Y debajo de ese título de primer nivel, ¿qué es liderazgo? Pegaba una figura de un señor subiendo por una escala, alcanzando el éxito. Esa la pueden dejar para el día que vayan a sustentar, como apoyo en las diapositivas de sustentación. Pero realmente en el trabajo no es significativa porque no aporta demasiado. Si de pronto en el camino alguno va teniendo una inquietud, tranquilo, abre el micrófono simplemente y lanza la pregunta para que no nos vayamos a ir con dudas. Bueno, entonces esos primeros elementos que son elementos protocolarios dentro del documento y que son comunes para todos, hacen parte como del ingreso al documento ya de redacción de estilo. Ingresamos entonces ya a la parte del cuerpo del trabajo. Primera recomendación, no hay necesidad de hacer salto de página entre temas,
Por ejemplo, hay muchas universidades que trabajan por capítulos. Capítulo 1, introducción, con la descripción del problema y con los objetivos. Capítulo 2, diseño metodológico. No, en el caso nuestro no. En el caso nuestro es un trabajo, el cuerpo del trabajo es corrido. Empiezo la introducción, después de que termine la introducción, entonces de inmediato voy al punto 2 dentro de la misma hoja y simplemente conservando las normas APA en redacción de estilo. Bueno, entonces, el primer componente en redacción de estilo que encontramos es la introducción. ¿Cómo vamos a redactar la introducción? Ya cada uno de ustedes eligió el tema, ya cada uno de ustedes presentó su propuesta en el formato indicado y ya recibieron las observaciones del comité evaluador. Algunos deberán revisar el objetivo general, otros los objetivos específicos, otros deberán ser más claros en la descripción del problema, otros más claros en la descripción de la propuesta. Cada uno tendrá sus respectivas observaciones, pero si están acá, al otro lado de la pantalla, es porque ya hay una viabilidad en el desarrollo de su proyecto de investigación a través de Semillero. Entonces, el primer componente del cuerpo del trabajo es la introducción. ¿Qué es la introducción en un trabajo de investigación, en el resultado final de una investigación? La introducción es el reflejo del tema seleccionado. Entonces, acá en la introducción vamos a incluir las generalidades del tema. Las generalidades del tema. Y lo voy a citar con un ejemplo. Yo quiero analizar los componentes de competitividad en el departamento del Quindío. Los componentes de competitividad. Colombia tiene un sistema nacional que se llama el Sistema Nacional de Competitividad. Tiene a la cabeza una Comisión Nacional de Competitividad. Los departamentos tienen unas comisiones regionales de competitividad y cada año sale un informe. Qué bueno, mis queridos profesionales, que ustedes lo lean en cualquier momento. Es muy extenso, pero es muy agradable de leer porque hace un análisis comparativo de los departamentos y las regiones en Colombia. Entonces, yo quiero trabajar sobre eso. Me apasiona el tema de la competitividad. Y voy a partir del análisis del Informe Nacional de Competitividad, donde dice cómo está cada departamento. Y establece unos parámetros de medición. Unos parámetros de medición que son los que dicen en últimas cuáles son las regiones de Colombia más competitivas y en qué áreas. Entonces, voy a enfocar mi proyecto de grado en analizar los componentes de competitividad en el departamento del Quindío. Entonces, mi tema de investigación será la competitividad. Ese será el eje central en el cual va a girar mi investigación, la competitividad. Entonces, dentro de la introducción, yo podría hablar de competitividad en términos holísticos, en términos globales. Yo podré decir la importancia de la competitividad en el desarrollo de las empresas, la importancia de la competitividad en el desarrollo de las regiones, el impacto de la competitividad en la sustentabilidad de los países. Y puedo empezar hablando cuáles son los países con mayor nivel de competitividad en el mundo, cuáles son los de menor ranking o escalafón de competitividad, porque hay un informe también mundial. Luego me vengo de lo general a lo particular y empiezo a hablar de competitividad en Colombia. Y ojo, tengan en cuenta lo siguiente. Uno de los componentes del documento en redacción de estilo, uno de los componentes con mayor cantidad de citas bibliográficas es la introducción. Es la introducción. Claro, porque en la introducción se va a reflejar el nivel de consulta. Por eso, mis apreciados estudiantes, tengan en cuenta lo siguiente. Esto les mencionaba al comienzo, no hay que verlo como la receta. Primero esto, segundo esto, tercero. No, esto hay que verlo como el contexto de aprendizaje, el contexto de formación académica. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros vamos a encontrar acá en el documento, por allá en el punto 3, vamos a encontrar 3, 4, bueno, vamos a encontrar el marco teórico, 4, 5. El marco teórico, pero a efectos de redacción. Realmente el marco teórico usted lo tiene que empezar a construir desde el momento mismo en que concibe la idea. ¿Y qué es el marco teórico? Son todos esos componentes bibliográficos,
estado del arte, conceptos. Son todos esos elementos que le van a servir para usted basarse y poder desarrollar bien su proyecto de grado. Si bien su proyecto tiene un componente de trabajo de campo, tiene un componente de aplicación de encuestas, de aplicación de entrevistas, pues la base del desarrollo de esa investigación, la base tendrá que ser unos componentes teóricos, es decir, teorías, antecedentes bibliográficos, estado del arte. De una vez dejo claro, ¿qué es el estado del arte? Son todos los trabajos y ejercicios académicos que otras personas han realizado con respecto al mismo tema. ¿Y dónde encontramos esa información? La podemos encontrar en repositorios de universidades. Por ejemplo, nuestra Universidad Remington tiene un enlace y convenios con bibliotecas virtuales a nivel mundial. O las podemos encontrar en bases de datos oficiales. Por ejemplo, el Google Académico. El Google Académico es una base de datos de resultados de investigación. Algo otros, tenemos acceso a otras bases de datos como Scopus. Bueno, entonces, antes de empezar a redactar la introducción, construya, organice su estado del arte, su marco teórico. Es decir, ¿qué documentos me sirven? Porque de lo contrario se le va a dificultar muchísimo. Si usted no tiene todos esos documentos ya guardaditos en su carpeta, en el computador, que le vayan dando la guía para redactar la introducción. Si no los tiene, créanme, se los digo con conocimiento de causa, no van a ser capaces. Entonces, la introducción refleja las generalidades del tema, refleja el tema en todo su contexto. Miren, por eso la mayoría no, todos los temas que ustedes han seleccionado, todos son temas de gran importancia y son temas que ya están muy bien conceptualizados, es decir, temas de los que existe mucha información. Entonces no se concibe, y escuchen mis muchachos, yo no quiero ser grosero para nada, pero no se concibe una introducción de 1 o 2 paginitas, o 3, cuando los temas son tan amplios. Recuerden que vamos a trabajar el interlineado a 1.5, interlineado del documento a 1.5. En el video, y el que va teniendo dudas me va preguntando, está la estructura del documento. Recuerden que el documento en norma APA no va justificado, va alineado a la izquierda. Bueno, entonces les decía, en la introducción ustedes van a redactar las generalidades del tema, con un buen acompañamiento de citas bibliográficas. Recuerden que las citas tienen unas características y de acuerdo a sus características así deberán ir en el documento. Cita textual breve, cita textual extensa, cita de cita, cita indirecta o de parafraseo. Bueno, todo está en el video. La tarea siguiente es ver ese video del profe Héctor. Cuando ya consideremos, ahora, ustedes tendrán que ir compartiendo con su director de investigación, deberán ir compartiendo el avance del documento. Y lógicamente con el profe Villarreal y conmigo para la revisión de la parte metodológica. Es decir, que el documento vaya quedando listico. Cuando ya terminamos de desarrollar la introducción, de redactar la introducción, y que ya tenemos el visto bueno, entonces vamos a el punto número 2, que consiste en la identificación del problema. Ustedes ahí en la propuesta que presentaron, ahí decía planteamiento del problema o descripción del problema, más o menos eso. Acá en el trabajo encontramos el problema identificado en 3 momentos. Entonces, ojo con lo siguiente. Aquí donde dice identificación del problema, el punto 2 es simplemente un título de primer nivel que le va a dar entrada a 3 títulos de segundo nivel. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí, debajo de identificación del problema, en ese espacio no hay que escribir nada. Nada. Simplemente brincamos de ese título de primer nivel al título del segundo nivel. Viene entonces
punto 2.1, que es el planteamiento del problema. Ustedes ahí en la propuesta hicieron una breve descripción del problema. Aquí tiene que ser un planteamiento mucho más amplio. ¿Y en qué se diferencia la introducción del planteamiento del problema? Porque el planteamiento del problema también es un constructo literario, es decir, es una redacción de estilo. ¿Pero en qué se diferencia la introducción? Que en la introducción se redactan las generalidades del tema, amplio, grande, yo cojo de un lado, cojo del otro. En el planteamiento del problema nos vamos a referir a las particularidades del problema de investigación. Las particularidades. Entonces retomemos el ejemplo que les estaba mencionando. Estaba hablando de competitividad en el departamento del Quindío. Análisis de los factores y elementos de competitividad en el departamento del Quindío. Entonces, como mi eje central de investigación es la competitividad como idea, pero como problema es el Quindío. Como eje central de problema de investigación es la competitividad en el Quindío. Entonces me voy a dedicar a hablar del Quindío con el marco de la competitividad, dentro del marco de la competitividad. Entonces puedo empezar haciendo una breve referencia del departamento. El departamento del Quindío está ubicado al suroccidente de Colombia, tiene una extensión de 1.456 kilómetros cuadrados, con una población de 586.254 habitantes, una estructura empresarial con un número aproximado de 15.724 empresas. Empiezo a hablar del departamento del Quindío y me empiezo a meter en el contexto de la competitividad. Y ojo, en la introducción es donde aparecen más citas bibliográficas. En el planteamiento del problema es donde vamos a encontrar más cifras, indicadores y elementos que denoten la situación problema que estamos investigando. Entonces miren, por ejemplo, lo que dije. ¿Cuántos kilómetros tiene el departamento del Quindío? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Por cuántos municipios está conformado? ¿Cuántas empresas tienes? ¿Cómo es la división empresarial? ¿Cómo está en materia de servicios públicos? ¿Cómo está en materia de vías? Y empezó a hablar de cifras e indicadores. Según el Consejo Nacional de Competitividad, el departamento del Quindío en el año 2015 ocupó el puesto número 11 en materia de competitividad, resaltando un primer lugar en la parte de servicios e infraestructura. Entonces, en el primer momento, en el momento de la introducción, yo estoy reflejando y estoy demostrando el nivel de consulta que hice frente al tema. En el momento del planteamiento, estoy demostrando qué tanto conozco la problemática o qué tanto he consultado sobre la problemática en la cual estoy fundamentando mi propuesta de investigación. Luego viene 2.2, la formulación del problema. Ojo, la formulación del problema es una pregunta-problema. Es una pregunta que sintetiza la propuesta de investigación. ¿Cuáles han sido los factores determinantes de la competitividad empresarial en el departamento del Quindío en el año 2019 o del año 2010 al 2019? Es decir, en la pregunta de investigación es donde delimitamos la propuesta de investigación y eso es lo que va ahí donde dice formulación del problema, una pregunta. Y escuchen lo siguiente. En esta receta que llamamos metodología, que no debería ser una receta, sino una contextualización, en ese paso a paso, la propuesta de investigación empieza con la idea, pero la investigación per se, la investigación en sí, empieza con la pregunta. Porque ahí es donde usted sabe cuál va a ser el alcance. En la misma pregunta, de la misma pregunta se va a derivar el objetivo general y ahorita les explico, les doy una trampita de cómo hacerlo. Ya la mayoría de los que han visto metodología de la investigación conmigo lo saben. De esa pregunta tiene que salir el objetivo general, de esa pregunta tiene que salir el título, de esa pregunta y del objetivo general tendrán que salir las hipótesis y las variables, tener muy claro ese concepto de hipótesis y variables. Entonces, la formulación del problema es simplemente una pregunta que delimita el problema de investigación. Ahorita abro acá un documento Word y les hago un pequeño ejemplo.
Luego tenemos eso, qué bonita raya. ¿No se cuenta? Sí, profe, Le hago una pregunta allí que sí. he visto mucho como ese patrón en los ejercicios que hemos revisado, y es que la pregunta problema, muchos la convierten el título de la investigación en una pregunta. ¿Qué tan como oportuno será como esa forma? No, entonces aquí si quiere, profe, ahorita hacemos un pequeño ejercicio porque, repito, en esta receta lo que dice es, la pregunta problema es la puerta de entrada a la investigación y delimita la propuesta de investigación. Luego, esa pregunta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que debe haber en términos de redacción, debe haber total coherencia entre la pregunta problema, el objetivo general y el título de la propuesta. El título de la propuesta, pero el título de la propuesta no deberá ser la pregunta. El título de la propuesta deberá ser una redacción en términos propositivos que demuestre qué es lo que se está haciendo en el desarrollo del trabajo. ¿Me hago entender? ¿Cuáles son los factores determinantes de la competitividad en el departamento del Quindío? Entonces, el objetivo general de esa pregunta podrá ser identificar y analizar los factores, o podemos utilizar simplemente analizar, porque ya el solo utilizar el verbo analizar ya obliga a identificar o reconocer. Entonces puede ser el objetivo general, analizar los componentes y elementos de competitividad en el departamento del Quindío durante el año 2015 al 2020. Y el título entonces no llevará el verbo al infinitivo, que es eso también otro error que cometen a veces los estudiantes, que es plantear el título utilizando verbo en infinitivo. Recuerde que el verbo en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir. Entonces, el título de esa propuesta podría ser análisis de análisis de los componentes de competitividad en el departamento del Quindío durante los años 2015 al 2019. ¿Ya? Entonces, es simplemente generar una pequeña habilidad para poder convertir la pregunta de investigación en título de la propuesta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos que diferenciar el desarrollo de este documento con el desarrollo, por ejemplo, de un ensayo o una construcción literaria argumentativa, ¿ya? Me hago entender lo que acaba de decir el profe César. Hay quienes elaboran un ensayo y le ponen al título, competitividad en el Quindío, y ponen inmediatamente signo de interrogación. ¿Será el departamento del Quindío una región realmente competitiva en Colombia? Es diferente, porque ahí estamos frente a un ensayo o frente a la construcción de una construcción, perdón, frente a un constructo literario argumentativo. Entonces, en los ensayos es permitido el título partiendo de una pregunta. Acá no, porque aquí ya se proponen unos objetivos específicos que son los que se van a desarrollar y los que nos llevan finalmente a unas conclusiones. Entonces, el título deberá ser una redacción propositiva en la que se demuestre de entrada el alcance a la propuesta de investigación. Entonces, la formulación del problema es una pregunta. Luego viene, profe César, ¿queda como claro ahí? Sí, mi profe, muchas gracias. Listo, mi profe. Cualquier aporte que tenga, profe, de una. Abre micrófono y de una, porfa, que usted maneja muy bien esta Listo, temática. listo. Hágale, profe, gracias. Bueno, luego de la formulación hay un componente que no todos no todos lo incluyen dentro de los proyectos, no todas las universidades, no todas las instituciones. De hecho, hay autores que no lo mencionan. Por ejemplo, Roberto Hernández Sampieri no menciona la sistematización del problema. Pero si ustedes consultan, por ejemplo, a César Augusto Bernal, César Augusto es mucho más enfocado en proyectos de grado, lo mismo que Méndez. Ellos proponen sistematizar el problema de investigación. Y es muy práctico. Es muy práctico porque así como la formulación del problema me permite, obtener el objetivo general de manera coherente, la sistematización del problema me va a permitir obtener los objetivos específicos también de manera práctica.
de manera práctica. Profe César, yo quisiera proponerle algo y a nuestra coordinadora. Sí, señor, profe. Sí, yo quisiera proponerles que trabajemos hoy hasta objetivos. Para que los muchachos, es decir, para que ellos no queden tan cargados de información y dentro de 8 días a esta misma hora, a las 10 de la mañana, trabajamos los otros 4 componentes para que haya mucha claridad y ellos durante la semana puedan ir estudiando el video de las normas APA. ¿Qué le parece, mi Cordi y profe César y a los muchachos? A mí me parece Profe, bien. pues sí, sí, Eso, sí, sí. todos los chicos tienen también la disponibilidad, sí me parece bien. Listo, listo, me parece perfecto para no cargarlos tanto de información y entonces que ellos puedan mirar esta grabación que vamos a subir a plataforma, puedan ver el video del profe Héctor Molina sobre normas APA y dentro de 8 días los que tengan dudas volvemos y las aclaramos porque esto es mucha información. Es mucha Perfecto, información y profe. la idea es no saturarlo. Entonces les decía, ¿qué es la sistematización del problema? Son una serie de preguntas que se desagregan o se desprenden de la pregunta principal, o sea, de la formulación y que permiten entender mucho mejor el problema de investigación, que permiten entenderlo a un nivel mucho más sencillo, un nivel mucho más comprensible. Ahorita lo vamos a hacer con un ejemplo. Voy a abrir por acá un momentico un documento Word, un formato, bueno, hagámoslo acá mismo, que esto ahorita lo borramos acá. Listo. No me quedó todo en minúscula. Si van a buscar a alguien que les transcriba el documento, por favor no me van a buscar a mí. Yo con esto como que no me hubiera ganado la vida. Bueno, escuchen bien acá, muchachos. Esta sería entonces, para efectos de mi proyecto de investigación, esta sería la formulación del problema. La pregunta problema, ojo, que no le van a faltar los signos de interrogación, que a algunos les olvida ponerlos. ¿Cuáles fueron los factores determinantes de la competitividad en el departamento del Quindío en el año 2019? Esa sería la pregunta central de investigación. El eje central de la investigación va a ser ese, factores. Miren, aquí tenemos las variables, factores determinantes, variable independiente, competitividad en el departamento del Quindío, variable dependiente. Que dentro de 8 días les muestro entonces cómo seleccionar las variables y cómo llevar las variables a hipótesis. Entonces, esa sería la pregunta central del problema o formulación del problema. Luego vienen las preguntas de sistematización, que muchos me dicen, Puerta, ¿y cuántas son? Hombre, las que usted como investigador, sin salirse del contexto, considere que requiere el desarrollo del trabajo. Entonces, vamos a poner 2 acá por hacer el ejemplo. Claro, entonces lo que yo me tengo que empezar a preguntar es, me tengo que empezar a hacer una serie de preguntas con respecto a la pregunta principal. Venga, frente a esa pregunta, ¿qué tengo que saber yo? Ah, bueno, lo primero que tengo que saber, venga, ¿sobre qué parámetros se mide la competitividad de las regiones en Colombia? ¿Sobre qué parámetros? ¿Quién estableció esos parámetros? ¿Cómo se mide? ¿Cuál? Ah, venga, es que hay un parámetro que se llama disponibilidad de servicios públicos. Hay otro parámetro que se llama vías e infraestructura. Hay otro parámetro que se llama bilingüismo. Hay otro parámetro que se llama, y que al final la suma de todos esos parámetros son los que determinan esa competencia. Ah, listo. Ya me quedó clara cuál es la primera pregunta.
Entonces, voy y pongo otra pregunta. Bueno, en esta pregunta quiero decir lo siguiente. ¿Cómo fue el comportamiento de cada uno de los parámetros de competitividad en el departamento del Quindío en el año 2019? Ojo, ojo al momento de formular la pregunta de investigación, todo el tema de la delimitación. No todas las preguntas se delimitan igual. Hay preguntas que se delimitan por enfoque poblacional, hay preguntas que se delimitan por edad, hay preguntas que se delimitan de manera temporal, es decir, a un tiempo específico. Hay preguntas que se delimitan de manera geográfica o territorial, en un territorio específico, porque no es lo mismo hacer una investigación en Armenia que hacerla en el Quindío. No es lo mismo hacerla en Armenia o en el Quindío que hacerla en Colombia. Entonces hay que saberla delimitar. Entonces, en la segunda pregunta de sistematización, estoy diciendo, venga, ¿cómo fue el comportamiento de cada uno de los parámetros en el departamento del Quindío, de parámetros de competitividad en el departamento del Quindío en el año 2019? Y entonces voy sacando las preguntas que considere necesarias. Luego esas preguntas, así como esta pregunta se me va a convertir en el objetivo general, estas se me van a convertir en los objetivos específicos. Puede ser de manera directa o puede ser compiladas. ¿Me hago entender? Puede ser que por cada pregunta de sistematización obtenga un objetivo específico o que obtenga un objetivo específico de 2 o 3 preguntas de sistematización. Pero sí me van a orientar, sí me van a permitir ser mucho más concreto en la selección de los objetivos. Yo considero, profe César y mi coordinadora Alexandra y mis queridos estudiantes, yo pienso que podemos dejar ahí. Dentro de 8 días, para que cada uno vaya empezando a construir el marco teórico y cada uno vaya empezando a buscar información para que empiecen a redactar la introducción y empiecen a enviarle avances a su asesor o a su director de proyecto de investigación, a su director de investigación. Si tienen alguna inquietud, en plataforma aparece mi número de celular, la mayoría lo tienen porque la mayoría han visto clase conmigo, tienen mi correo electrónico, simplemente me pueden contactar al WhatsApp y aclaramos cualquier inquietud o cualquier duda que tengan. No quisiera avanzar más para no llenarlos de tanta información y más bien se vayan con esta información y empiecen como a digerirla y a mirar a ver qué dudas, qué inquietudes tienen y que las podamos absolver en el transcurso de la semana y dentro de 8 días en el próximo encuentro. Así tengamos que hacer durante estos sábados encuentros a las 10 de la mañana, yo no tengo ningún inconveniente. Mi Cordi y profe César, ¿están de acuerdo? Que paremos ahí. Perfecto, profe, sí. Listo, mi profe. Yo quería hacer de pronto una anotación para que nos colocáramos todos en contexto. Primero es felicitar a todos los grupos, a los 10 grupos que tenemos en este momento de investigación dentro del semillero. Iniciamos este año con 12 grupos, entonces la idea de poder presentar y cumplir con el cronograma de trabajo de este año, esas propuestas de investigación, era como depurar lo que decía el profe al inicio, y es que muchos creen que semillero de investigación pues es más sencillo, para nada, necesita un grado superior de compromiso, pero con una ventaja, y es que nosotros tenemos el tiempo para hacer un muy buen trabajo de investigación y, y tenemos la compañía y el asesoramiento de los tutores. Entonces, si en este momento se están preguntando todos ustedes que les parece esto muy complicado, pues imagínense que hubieran decidido en 10º o en 9º arrancar con su proyecto de grado. Y es ahí donde vemos tantos estudiantes que se dan contra los muros, porque la metodología no es que sea complicada, sino que es de digerir. Entonces me parece muy bien la propuesta del profe de ir paso a paso, de ir a poco. Entonces felicitarlos, porque si ustedes presentaron la propuesta de grado ya, es porque les interesa, porque están interesados, porque hay un compromiso.
y dentro de las propuestas hay propuestas muy buenas. Entonces, yo simplemente les había dicho que habían propuestas aprobadas, pero quisiera aprovechar este espacio de una vez con el profe Puerta para que como entráramos en conocimiento de qué es lo que vamos a empezar a trabajar. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, del programa de contaduría pública, se aprobaron las siguientes propuestas. La primera propuesta que se aprobó es una investigación que se quiere hacer con respecto a la ley 1955 del 2019, que habla acerca de los beneficios tributarios para las zonas económicas y sociales especiales denominadas CESE en Colombia durante el año 2020, es decir, el nivel de aplicación, qué tanto se están aplicando estos beneficios tributarios para estas empresas, si los están usando o no los están usando, que es una figura, decían los contadores, nueva, CESE, que empieza a aplicarse en este año 2020. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ese grupo está en séptimo semestre, pues tiene el tiempo para poderse dedicar a al menos construir el anteproyecto y ya a partir del otro año que ya tenemos como resultados para poder investigar la aplicabilidad de esa ley durante todo este periodo 2020, pues ya vamos a tener resultados. Luego, por otro lado, tenemos el grupo que asesora el profe Juan Sebastián Villegas, que quieren medir la variación de las cuentas patrimoniales NIF. Allí tuvimos una discusión en Comitec con respecto al tema de la NIF, y es que pues el tema de NIF ya es un tema como, perdónenme la expresión, pero aquí como en el antioqueño, muy trillado. Hay muchas investigaciones con respecto, por ejemplo, a qué tanto las empresas la han aplicado. Entonces, este proyecto nos pareció muy importante porque no vamos a medir si las empresas están implementando NIF, sino que dentro de esas normas internacionales de información financiera hay una partecita que se llaman cuentas patrimoniales, y lo que van a hacer los estudiantes es investigar, medir la variación de esas cuentas patrimoniales, qué tanto están variando. Yo no tengo mucho conocimiento de esa área contable, pero toda la retroalimentación que recibimos de los docentes de contaduría pública fue muy buena, y ellos dicen que hay mucho por investigar allí, que es un tema muy, muy novedoso. Y también, a ver, ¿qué más tengo yo acá de contaduría? Listo, no, eso por la parte de contaduría. Este semestre, este semillero 2020 tiene mucha presencia del programa de administración de empresas. Se aprobó el proyecto de estrategias para impulsar la implementación del comercio justo en el sector comercial de Armenia. Esta propuesta tuvo una recomendación, y es que como el programa es de administración de negocios internacionales, entonces deben darle al proyecto un poco más de esencia, más de carácter internacional. Entonces el profe Héctor Molina, que es el que los está orientando en este tema, él ya tiene las indicaciones, porque la idea es que pues el proyecto de investigación tenga una línea y una fin con respecto al programa que ustedes están desarrollando. Entonces, sin embargo, sigue siendo un tema muy importante del comercio justo, solo que lo van a enfocar más al campo internacional. Se aprobó el proyecto de factores, tendencias, cambios internos y externos del sector empresarial del turismo en los últimos 10 años en el departamento del Quindío. La gran mayoría de profes estuvieron de acuerdo de que el proyecto está muy extenso, pero yo consideraría que tenemos el tiempo, son apenas muchachos de quinto semestre, y nos gustaría, porque una de las recomendaciones fue que o fueran factores o tendencias, pero yo creo que podríamos como trabajarlo así, porque pues tenemos 5 semestres como para presentar un muy buen proyecto. Se aprobó también el impacto productivo generado por las TIC en las pequeñas y medianas empresas del municipio de Armenia. Entonces, cómo ha afectado y cómo se ha impactado cada una de estas medianas y pequeñas empresas el acercamiento a las tecnologías de la información, que es un tema también muy importante, y más ahora, por ejemplo, en el que los que tenemos negocios los tenemos cerrados y nos ha tocado involucrarnos a este tipo de tecnologías.
Se aprobó también la investigación y el análisis del cumplimiento de la implementación de la norma NTS 002, que es una norma de turismo para las empresas de turismo ubicadas en el municipio de Finlandia, Quindío. Entonces, Finlandia hoy es un segundo foco de turismo en el Quindío, y se están organizando desde, bueno, desde planes de gobierno y todo eso para que Finlandia se pueda mostrar como uno de los departamentos más importantes para el turismo. Entonces, ¿qué tanto se están implementando y cómo se están cumpliendo? Si hay análisis del cumplimiento de esta norma en esas empresas turísticas o no. Se aprobó también investigar las razones por las cuales y en qué áreas específicas algunas empresas privadas en la ciudad de Armenia recurren al outsourcing y si lo hacen de manera adecuada. Entonces, una de las recomendaciones que dio el comité es que donde dice algunas empresas se delimitara más, entonces que escogieran un sector, pero el tema de outsourcing es muy importante para investigar. El siguiente tema de investigación que se aprobó es el estudio de las fluctuaciones financieras que presentan las empresas apícolas en el Quindío debido al manejo de su actividad económica principal y la presencia de factores externos que alteran el desarrollo normal del negocio. Entonces fue un tema también que generó bastante tema de retroalimentación en el comité. Y por último se aprobó el tema, solamente tenemos un grupo de investigación de ingeniería de sistemas que también causó mucho impacto en el comité por su enfoque social. Entonces, ellos proponen estudiar el impacto en la calidad de vida del adulto mayor a través de los programas de formación en informática en los puntos Vive Digital del municipio de Calarcá. Entonces, ya tenemos un primer paso. Felicitarlos, hay muy buenos proyectos. Esa fue la conclusión de los dos comités que tuvimos de aprobación de temas, que hay muy buenos proyectos para trabajar con una ventaja, y es que tenemos tiempo para ir despacio y para ir haciendo las cosas bien. Entonces, pues uno de los beneficios para los que están pensando de que les parece como complicado, pues es que tienen la compañía de nosotros, de sus directores, vamos a estar ahí para apoyarles, para lograr sacar los procesos adelante. Y más adelante vamos a estar haciendo un videito de los grupos del Semillero 2019, para que les cuenten la experiencia. Como decía el profe Jorge Iván, tenemos ya 4 proyectos, les falta un pitiquitico, pero eso es una cosita de nada, para tener 4 proyectos muy buenos, ya presentar la ponencia, que en este caso por temas que no son controlables por nosotros, pues va a tocar hacer esa ponencia virtual, a las cuales también los vamos a estar a todos invitando para que participen. Entonces, muchas gracias por estar en el proceso. Entonces, yo creo que, no sé si la coordinadora tiene algo para anexar, el profe Puerta, o damos por terminada la Profe, sí, capacitación. yo quisiera aprovechar como en unos minutos corticos y comentarles a los muchachos lo que les había dicho respecto a la biblioteca virtual. Yo en este momento me encuentro realizándole el listado a mi compañerita del área de biblioteca con el fin de que ella pueda tener acceso a los temas que cada uno de ustedes está tratando. Ella va a descargar los documentos que se puedan, o sea, material de apoyo para compartírselos a sus correos electrónicos y que de pronto si ustedes tienen algún requerimiento adicional, se lo puedan enviar a ella para que ella pues pueda realizar como las consultas respectivas en las bases de datos de la universidad, en revistas indexadas que ella ha estado pues realizando como ese proceso, para que ustedes tengan de pronto como información adicional o la que requieran también se lo pueden solicitar. Entonces yo hoy mismo trato de dejar bien como el empalme con ella de toda esa información para que ella a partir de la próxima semana les empiece a enviar material de apoyo. No es más, profe. Muchas gracias. Listo, mi cordi, listo, profe César. Agradecerle a nuestra coordinadora y de nuevo agradecerle y de verdad, yo quiero felicitar al profe César porque yo estuve alrededor de 2 años al frente como coordinador del semillero y pues no me fue nada fácil lograr concretar al menos una iniciativa para llevar a Medellín y ya con el profe César llevamos 4. Él es insistente y esa insistencia que él tiene va a dar frutos muy buenos. Y lo que decía el profe César al finalizar, muchachos, ustedes cuentan con un valor agregado que ustedes lo deben reconocer con el corazón y es la disponibilidad de la universidad en todo el contexto, desde nuestra coordinadora, nuestra directora, nuestro coordinador de semillero
y todos los tutores. Ustedes ven que aquí no hay apatía, que aquí el acompañamiento es permanente y es puntual. Yo veía, por ejemplo, con un estudiante de otra universidad, me buscaron unos estudiantes de otra universidad, un asesor que les asignaron y las respuestas eran secas. Mire, su introducción no cumple porque epistemológicamente falta el concepto y el estudiante queda como en las mismas. Acá no sucede eso. Entonces, acá les interesa a ustedes, repito, y con esto quiero cerrar, no vean este como su proyecto de grado, véanlo como una parte de su proyecto de vida de formación académica, la contextualización del conocimiento. Y aprovechen toda esa disponibilidad nuestra, porque les interesa a ustedes, le interesa a la universidad y nos interesa a nosotros como tutores. Y les voy a ser muy sincero, para nosotros es un orgullo figurar en sus trabajos de grado como asesor metodológico y asesor temático. Y nosotros nos lo peleamos por hoja de vida. A todos Dios los bendiga. Abran micrófonos y hacen bulla para que nos despidamos. Un abrazo y dentro de 8 días, 10 de la mañana, continuamos con esta parte de la parte práctica del desarrollo del ejercicio final. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias. Fue un placer. Chao. Uy, hemos hecho eso. Es un invento. Sobre todo. A ver. ¿Tú vas a comer conmigo? Sí. Ah, bueno. Porque no. El caballo lo voy a dar.